Quiero hablaros pues de lo que la Biblia dice en el tiempo que tenemos por delante acerca de los padres o acerca del padre. Normalmente cuando hablamos de cualquier aspecto de la ética cristiana y la acción, el trabajo, la tarea de un padre es una norma ética que está en la Biblia, casi siempre tenemos la tentación de tomarlo en el plano esquemático. Quiero hablar de los padres, voy a decir qué son los padres y luego voy a aplicarles la Biblia, permitidme decirlo con toda libertad, comprimiéndolos un poco para que recapaciten sobre un determinado aspecto de su paternidad y sean consecuentes con ellos. Pero hace años que me he dado cuenta que las cosas puntuales de la Biblia están todas ellas vinculadas con Dios. Por tanto, no puedo hablar de padre, de ética paterno-filial, si la descuelgo, la desintegro, la separo de lo que Dios es como Padre. Y la Biblia presenta a la primera persona de la Santísima Trinidad como el Padre. Por tanto, llamo vuestra atención a un versículo sumamente conocido de la carta de Santiago, capítulo 1 y versículo 17. Y leo ahí en la palabra del Señor: toda buena dádiva y todo don perfecto descienden de lo alto, del Padre de las luces, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. Por tanto, cualquier regalo está vinculado con Dios, cualquier don perfecto está vinculado con Él. O si lo prefieres de otra manera, cuando tú estudies a Dios, cuando pienses en Dios, cuando trates de investigar bíblicamente al Padre del cielo, no puedes olvidarte de que fundamentalmente el Dios de la gloria es un Dios de misericordia. Y el Dios del cielo, que es el Padre no solo creacional, sino Padre espiritual de los que creen en Cristo, busca para los suyos lo mejor. Y dice el texto que Él no varía, no lo altera, no hay circunstancia que modifique su conducta. Por tanto, lo que puedo esperar y debo esperar de Dios como Padre es precisamente un regalo perfecto, una dádiva agradable. Ahora, cuando hablo de Padre terrenal, tengo que vincularlo necesariamente con el Padre del cielo. En primer lugar, la importancia del Padre en la tierra es evidente en la Biblia. Cuando abro la Biblia, lo primero que encuentro en el capítulo 1 y en el capítulo 2 del libro de Génesis es la creación. Y me dice el texto bíblico que creó Dios al hombre a su imagen y conforme a su semejanza. Por tanto, el modelo que Dios imprime en el hombre y que a pesar de la caída en el pecado se mantiene en cierta medida en cada persona, la imagen que imprime es la imagen de Dios. La imagen de Dios que se imprime en el hombre es esencialmente la imagen de Cristo. Dios no tiene un propósito determinado para los suyos, sino que seamos hechos conforme a la imagen de su Hijo. Romanos capítulo 8 y versículo 29. Por tanto, Dios toma el modelo absoluto suyo que es su Hijo y de acuerdo con la imagen de ese Hijo, que es la imagen de Dios, que revela a Dios, que manifiesta a Dios, Dios edifica, construye, crea, hace al hombre a su imagen y semejanza. Ahora, el concepto de Padre en la Biblia es muy simple, muy sencillo. Sobre todo el Antiguo Testamento no tiene grandes estructuras filosóficas, entre otras cosas, porque el hebreo es un idioma figurativo, utiliza muchísimo las figuras porque no tiene la matemática precisa de idioma como el griego. Es más bien un idioma más corto en palabras, pero muy rico en símbolos. Y cuando me acerco a la paternidad del hombre, el hombre es padre porque engendra hijos. De la misma manera, el Padre del cielo es padre como persona porque eternamente engendra un hijo, el Hijo unigénito suyo, que es engendrado desde toda la eternidad. Dios, cuando crea al hombre, le comunica vida,
pero la vida que recibe el hombre es la vida comunicativa de Dios por medio de Jesucristo. Dios viene al encuentro del hombre, Dios bendice al hombre, Dios se acerca al hombre, Dios configura al hombre de acuerdo con la imagen de Jesucristo, porque no hay nada que Dios pueda hacer en relación con el hombre que no tenga que pasar primeramente por el único mediador entre Dios y los hombres, que es Cristo. Ahora, el hombre es creado e inmediatamente cuando se constituye el primer matrimonio en la tierra, leo en el capítulo 3 del libro de Génesis que conoció Adán a su mujer Eva, la cual concibió y dio a luz un hijo. A partir de ahí, Adán es padre. Naturalmente no antes de concebir y de tener el hijo. Yo tengo tantos años de padre como tiene mi hija mayor. Ahora Dios permite la fertilidad a la mujer y al hombre. Le regala, es el regalo de bodas. Dios dice que sean fértiles, que crezcan, que se multipliquen, que llenen la tierra. Y Dios coloca en el hombre la sensibilidad suya en relación con aquellos que nacen de su acción generadora. El padre concibe un hijo. La madre gesta a ese hijo, la madre alumbra a ese hijo, y la relación entre el padre que lo concibió, lo engendró, y la mujer, la madre que lo ha concebido y gestado, esa relación es una relación de afecto, porque el hijo está poniendo permanentemente delante del padre la identidad de vida. Es verdad que el Padre humano no le comunica en sí la vida es de Dios, pero no hay duda ninguna que el Padre humano, actuando de acuerdo con el don generador que Dios le dio, concretamente engendra un hijo. Por tanto, ese hijo proyecta en sí la vida del Padre. Y la relación natural entre un padre y un hijo debiera ser una relación de amor, porque en el hijo se expresa lo que el padre es y todo cuanto el padre quiere. De manera que desde el punto de vista bíblico, Dios crea al hombre, imprime en él su imagen. ¿Y cuál es la imagen esencial de Dios? Lo dice Juan, Dios es amor. Por tanto, el amor de Dios en la imagen impresa en el hombre debiera extenderse a todo su entorno y especialmente a su familia. Naturalmente, todos sabemos muy bien que el capítulo 4 del libro de Génesis abre la gran tragedia de la caída del hombre en el pecado, y de ahí en adelante la imagen de Dios, aunque se mantiene en el hombre, se deteriora a causa del pecado. Y no hace falta que yo apele a ninguno de vosotros para que entendáis con toda claridad que en el mundo actual, si hay algún problema específico en nuestra sociedad, es la falta de amor. Y de forma muy especial la falta de amor entre el padre y el hijo, entre el marido y la mujer, entre el que técnicamente es cabeza del hogar y el resto de los miembros. Por eso Dios me invita a que yo mire primeramente como cristiano a Dios, que es el modelo absoluto de padre. Y cuando yo me acerco a Dios, modelo, preciso, infinito, absoluto, descubro que Dios es amor. Y el amor de Dios se manifiesta a lo largo y ancho de toda la Biblia, tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento. Ahora yo quiero que entendamos bien algo y que tiene que ver también con el Padre humano como reflejo de la gloria de Dios. El amor es siempre más elevado que la bondad. La bondad es tratar con amabilidad, con afecto a las personas de forma especial, ya que el tema es el asunto de la relación padre-hijo, tratar con afecto, con amabilidad a los hijos. Pero el amor es algo más, porque es la bondad que busca una relación. Es decir, cuando Dios ama, Dios busca al hombre, que es el objeto de su amor. Y la definición de esta perfección divina es muy sencilla. El amor es la perfección divina que lleva a Dios a comunicarse eternamente.
El amor de Dios lleva a Dios a revelarse al hombre. El amor de Dios lleva a Dios a tratar con benevolencia, con gracia, con misericordia a aquellos que no merecemos ser tratados de esa manera por Él. Y cuando pregunto, ¿y cuál es el amor de Dios?, la Biblia me responde, no intentes comprenderlo porque excede a todo conocimiento. Efesios capítulo 3, versículo 19. Sigo investigando en ese amor. Al fin y al cabo es la figura que yo tengo delante, el ejemplo supremo que tengo delante para mi amor como padre hacia mis hijos. El amor de Dios es eterno. Dios ama al hombre desde la eternidad. Y cuando me voy a la segunda carta a Timoteo, capítulo 1 y versículo 9, leo aquellas palabras que Dios nos salvó y llamó con llamamiento santo, no conforme a nuestras obras, sino según su propósito, y la gracia que nos fue dada en Cristo antes de los tiempos de los siglos. Si Dios es amor y Dios es eterno, el amor de Dios es eterno. De ahí que el profeta Jeremías en el capítulo 31 y versículo 3 diga estas palabras: con amor eterno te he amado. El amor de Dios es eterno porque el Dios es eterno y la Biblia lo define así: desde el siglo y hasta el siglo tú eres Dios. Mientras que yo soy un hombre del tiempo y del espacio, Dios está fuera del tiempo y fuera del espacio. Dios está omnipresente en todos los lugares. Por tanto, el amor de Dios es eterno. Me asombra tremendamente pensar que antes de que Dios dijese «sea la luz», Dios manifestó su amor personal hacia mí. Y transcurre el tiempo, para el hombre siempre largo, y Dios viene a mi encuentro buscándome en mi estado miserable. Y el Hijo del Hombre, Lucas 19:10, vino para buscar y salvar lo que se había perdido. El amor de Dios, que es eterno, que es infinito, es también inmutable. Ahí tienes el texto que leía al principio de este versículo 17 del capítulo 1 de la epístola de Santiago, que dice que en el Padre eterno no hay mudanza ni sombra de variación. Y esta palabra sombra de variación es una sola palabra en el texto griego que se utiliza en geografía para hablar de las distintas dimensiones de separación en el espacio entre los astros. Hace pocos días aquí en España pudimos ver parcialmente un eclipse de sol. De manera que a las 12 de la mañana tú levantabas tus ojos al cielo y podías ver como en el centro del sol había un arco negro que era la sombra de la luna. Pasaron 2 horas y el sol volvió a lucir y la sombra de la luna se fue. En los astros hay variación. Estamos en el verano aquí en el hemisferio norte, vosotros estáis en el invierno. ¿Por qué? Porque ese hemisferio vuestro está más distante del sol que el nuestro. Por tanto, hay variación en la tierra. Pero cuando veo a Dios, la Biblia me dice que en Él no hay mudanza ni sombra de variación. ¿Sabes qué consuelo tan grande trae esto a mi vida? Cuando todos abandonan, Él sigue. Y David podía decir estas palabras: aunque mi padre y mi madre me abandonen, con todo tú me recogerás. Ahora, esta perfección de Dios debe transmitirse al Padre cristiano. De manera que cuando todos abandonan porque el Hijo no ha salido más que como un pródigo, el Padre espera en el camino para tomar a ese Hijo, restaurarlo, abrazarlo, perdonarlo, alentarlo, animarlo. Porque el amor de Dios se ha derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Me pregunto, ¿y qué más hay en el amor? El amor de Dios es un amor de entrega. ¿Quieres ver bíblicamente la expresión suprema de esa entrega? Déjame buscar el texto más simple de la Biblia, más conocido de todos. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Y yo me encuentro con un problema grande. ¿Cómo manifiesta Dios ese amor al hombre que está
ajeno a su voluntad, que se ha escapado de su control voluntariamente, no que Dios pierda el control, Dios tiene el control de todo, pero se ha escapado del control que Dios le había impuesto, de la normativa que Dios le había impuesto, y es rebelde, no quiere ir a Dios. ¿Cómo hace Dios para esto? Y me voy a Juan capítulo 1, versículo 14, y leo estas palabras: y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Dios viene al encuentro del hombre, haciéndose nuestro prójimo. No solo se aproximó, permíteme decirlo de esta forma sencilla, se aproximó. Como prójimo mío, caminó mi camino, sufrió mis problemas, sintió mis tentaciones, padeció mi hambre, sintió mi sueño, lloró mis lágrimas y murió mi muerte. Dios se ha aproximado. Y Dios determina que el Padre cristiano, regenerado por el Espíritu Santo de Dios, hecho semejante a la imagen de Cristo el Señor, se ocupe así también de la misma manera de su Hijo. Es verdad que muchas veces el Hijo no merece la atención del Padre. Pero tú, Padre cristiano, no amas a tu Hijo porque es tu Hijo, amas porque necesitas amar. Porque el amor de Dios se ha derramado en tu corazón por el Espíritu y porque Cristo se hace vida en tu vida. Y si Dios es amor y si Cristo amó a los suyos hasta el fin, no hay duda ninguna que tú como Padre cristiano tienes la obligación suprema de amar a tu Hijo, no importa cuánto Él sea. Trataré un poquito esto en el último punto y permitidme avanzar rápidamente. Pablo pide al Señor en oración y escribe en su carta a los Efesios que los hombres, las personas, los cristianos, sean capaces de comprender las dimensiones del amor de Dios. Pero si es infinito, ¿cómo voy a comprenderlo? Si excedo a todo conocimiento, ¿cómo lo voy a entender? Y Pablo me dice, mira un momento la anchura de ese amor. Y yo te invito a que por la fe mires al Calvario ahora y veas al Salvador con los brazos abiertos en la cruz. Siempre cabe uno más en esos brazos. No importa cuántos hayan venido a su encuentro, no importa cuántos hayan creído, hay espacio para uno más, porque el amor de Dios es ancho. El amor de Dios es también largo. La misericordia se manifiesta en cualquier circunstancia. Y Jeremías dice en Lamentaciones capítulo 2, versículos 22 y 23, que si no fuera por la misericordia de Dios, habríamos sido consumidos. Oh, la misericordia, ¿sabe lo que significa? ¿Sabe lo que es? Es pasar la miseria de otro por tu corazón y actuar conforme a eso. Cuando tu hijo como hombre está pasando por un momento miserable en su existencia, Dios te manda a amarlo porque es así y pasar su tragedia por tu alma y responder a ella con un amor entrañable. El amor es largo. El amor de Dios es también profundo. Recuerda que Pablo dice en la carta a los Efesios capítulo 4 que descendió a las partes más bajas de la tierra. ¿Sabes lo que está diciendo ahí? No importa la teología que tú tengas y lo que tú pienses sobre descenso de Cristo a un sitio o al otro. Quiero decirte que Pablo en ese versículo está diciendo que Cristo descendió al lugar más bajo, más miserable del hombre para hacer salvable a todos los hombres. Quiero afirmar una verdad bíblica esencial. Dios no salva a algunos. Dios puede salvar a todos. Dios no escogió a algunos para vida eterna y otros para condenación eterna. Eso no está en la Biblia. Todo aquel que a mí viene, no le echo fuera, dice Jesús. Y es verdad que para ir a Cristo necesito ser iluminado por el Espíritu, conducido a Él, etcétera, etcétera, todo lo que vosotros sabéis. Pero lo que tengo con total claridad y absoluta certeza es que al que a mí viene, de ningún modo lo rechazo. Dios tiene un amor profundo
Y me dice Pablo, y ahora considera un poco la altura de ese amor, y me voy a Efesios capítulo 2 y versículo 6 y leo estas palabras: y juntamente con él nos resucitó. Y asimismo nos hizo sentar con él en lugares celestiales, de modo que me ha tomado de mi senda de miseria, me ha tomado de mi situación aborrecible, me ha tomado de mi condición pecaminosa, me ha tomado de mi tragedia espiritual, me ha unido vitalmente a Cristo, y con Cristo el Señor estoy sentado posicionalmente, potencialmente, en los lugares celestiales, donde el trono de juicio ha cambiado para mí en un trono de misericordia. Hermano amado, padre de hijos, Dios te llama a levantar a tus hijos. Dios te llama a tomarlos en los brazos de la misericordia y colocarlos a tu altura, alzándolos de su tragedia personal y uniéndolos vitalmente contigo en una oración de intercesión ante el trono de la gracia. Debo terminar. ¿Cuál es la consecuencia que todo esto trae? Primero, Dios me dice: Padre cristiano, tú estás manifestando en el mundo la figura de mi Hijo. Y mi Hijo es la expresión absoluta de Dios. Nadie puede conocer a Dios si no conoce a Cristo. Y Cristo dijo: yo y el Padre somos uno. Y cuando alguien le dijo de los discípulos ahí en aquel momento de tensión de la última cena: muéstranos al Padre, le dice: pero vamos a ver, hace tanto tiempo que estoy con vosotros y me pides que te muestre al Padre. El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Voy a Juan capítulo 1, versículo 18, y descubro ahí que la misión de Cristo en su primera venida a la tierra fue la obra redentora. Esto lo sabemos todos, pero trae una misión reveladora, y en Juan 1, 18 dice que a ese Dios que nadie puede ver, que es invisible, Dios lo hace visible en Cristo. ¿Y tú quieres conocer el amor de Dios? Mira a Cristo. Y cuando yo veo a Cristo, descubro que Cristo no está cerca del creyente, que Cristo está en el creyente. Y se hace vida en cada creyente. Y el creyente puede decir: con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. ¿Prefieres oírlo de otra manera? Filipenses 1:21. Para mí el vivir es Cristo. Escucha bien esto, por favor. La iglesia, el creyente, tú y yo, no estamos puestos solo para hablar de Cristo, estamos para vivir a Cristo. Cristo no está para ser definido, Cristo está para ser vivido. Y cuando la vida de Cristo se hace vida en ti, el que amó a los suyos que estaban en el mundo y los amó hasta el fin, se hace realidad en tu vida de padre. Y tú amas a tu hijo, no porque es tu hijo, sino porque el amor de Dios se ha derramado en tu corazón personal. Escucho un mandamiento, y alguien me va a decir: ¿ese es el mandamiento para la iglesia? Bueno, escúchalo. Un mandamiento nuevo os doy, que os améis los unos a los otros como yo os he amado. ¿Es para la iglesia? Sí. ¿Tú eres un miembro de la iglesia? Sí. ¿Si has creído en Cristo? Claro que sí. Por tanto, ese mandamiento te comprende, y no solamente amar a tus hermanos en la iglesia o a los que te son simpáticos, sino amar también a tus enemigos. Por tanto, en toda la extensión del amor están incluidos personalmente tus hijos como padre humano aquí en la tierra. El padre que ama a su hijo hace tres cosas con él. Primeramente, establece parámetros. Y estamos en un mundo donde parece ser, al menos aquí en Europa, en España, parece ser que a los hijos no se les puede decir absolutamente nada, Y si tú le dices algo más fuerte de lo normal, pues a lo mejor el hijo descuelga el teléfono, llama a la policía, viene la policía a tu casa y el hijo le dice: es que mi padre me maltrata, y ya tienes un problema. Escúchame, no hace falta parámetros abusivos. La Biblia dice: padres, no provoquéis a ira a vuestros hijos. Y hay muchas formas de provocar el enfado de un chico. A mí no me gusta
que mi hijo, bueno, ya no tengo ese problema, ya tengo nietos, de modo que es una ilustración. A mí no me gusta que mi hijo se ponga un pantalón vaquero, un jean, creo que llamáis vosotros, no se ponga un vaquero agujereado. Le digo, de manera ninguna. Y el chico me dice, ¿por qué? No tengo ningún argumento, pero le digo, porque sí. Eso es provocar a ira. De otra manera, el padre tiene también que alentar al hijo que no funciona bien, animándolo, ayudándolo, levantándolo de esa situación. No hay peor cosa que tu hijo, que no se ha esforzado demasiado en su estudio personal en el colegio, venga a tu casa con la libreta o el papel de calificaciones. Y tú ves el papel y dices, matemáticas, 0. Geografía, 3. Historia, 2. Educación física, deportes, 10. Y tú dices, bueno, a este yo le corto el cuello. Y tú delante de toda la familia le dices, eres un vago, no hay derecho, ¿sabes lo que has hecho? Le has humillado y estás generando un rebelde. Dios no hace esto contigo. Dios te lleva a su palabra con bondad, con misericordia, con gracia. El padre del pródigo acudió al pródigo en el camino dándole un abrazo. No puedes hablar de Cristo a tu hijo si no amas a tu hijo con el amor entrañable de Cristo en tu vida personal. El hijo necesita ver un reflejo de amor del padre no solo con relación a él, sino con relación a su madre. Y la Biblia dice algo muy serio en Efesios 5:25, maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. No es que tu esposa tenga que entregarse a ti, eres tú que tienes que entregarte a ella, buscando la ayuda, el aliento, etcétera, etcétera. Te invito a que como padre y marido leas hoy el capítulo 31 del libro de Proverbios y verás como en una reunión familiar donde los hijos están sentados con el padre alrededor de la mesa y entra la madre, casi siempre la madre es la última que entra al comedor cuando hay una comida especial porque viene de la cocina, y aquel padre mira a aquella mujer y dice, muchas mujeres hicieron el bien en la tierra, pero tú superas a todas. ¿No crees que es un poco exagerado? No, no es exagerado. Es un padre enamorado. En la medida en que tú seas capaz de entender lo que tu esposa está haciendo por tu familia, lo vas a comunicar con amor entrañable a tus hijos, y tus hijos van a aprender la relación que hay entre el amor de Dios y el amor que Él tiene para con la iglesia. Por tanto, tenemos la obligación de manifestarles amor. El deseo que Dios tiene para ti y para mí es hacerte un regalo perfecto hoy. Pero este regalo perfecto, supremo, absoluto, es el regalo de la salvación. Yo no sé cuántos de vosotros tenéis a Cristo en vuestra experiencia personal, espero que la mayoría de los que estáis escuchando esto, y Dios te hace hoy un regalo especial. Deposita tu carga, sé que tienes un hijo problemático, ora por él. Pon tu carga, la carga que tienes anímica, ponla en mis manos y yo te sustentaré. Pero mantente en oración. Ora por tu hijo, enseña a tu hijo, lee la Biblia con tu hijo, dedícale tiempo a tu hijo. No hay nada más importante para un padre que atender a su hijo. Pero hay algunos que tal vez tienen una relación con Cristo desde la distancia. Saben que necesitan un cambio de vida, pero no lo tienen. Porque no han escuchado la invitación de amor que Dios les hace en las palabras de Jesús. Venid a mí los que estáis trabajados y cargados, que yo os haré descansar. Y de pronto tú sientes la necesidad de acudir a Cristo y confesarle que le necesitas y pedirle que entre en tu vida y rogarle que perdone tus pecados. Y el tentador va a venir y decirte, ¿pero tú crees que Cristo te va a aceptar tal como eres? Quiero decirte con la autoridad de la Biblia que Jesús dice, el que a mí viene, no lo rechazo. Y es necesario que si tú tienes esta carencia espiritual, si no puedes tener la seguridad de que tus pecados han sido perdonados,
si ves el futuro con inquietud, si ves el presente con dificultades, si ves el pasado con remordimientos, yo quiero invitarte ahora mismo a que donde tú estás, ahí donde estás, digas a Cristo: Señor, gracias porque me amas. Y digas al Padre del cielo: Padre querido, ayúdame porque quiero ser hijo tuyo, adoptado en Cristo Jesús. Necesitamos una experiencia de amor en nuestra vida como padres dentro de nuestros hogares. Yo miro al Padre del cielo que regala a su Hijo por mí y veo las manos extendidas de Jesús, taladradas, que me dicen: te amo. O que el Señor permita una experiencia personal con Él a los que no tienen a Cristo y una reorientación de la realidad de Padre a todos aquellos que, siendo creyentes, necesitan un cambio de orientación en relación con sus hijos. A Dios sea la gloria, a nosotros sus bendiciones por Cristo Jesús.